El momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. La ley de gravitación universal nació como la culminación de una serie de estudios y trabajos iniciados desde mucho antes que él. Newton refleja adecuadamente cómo la ciencia, y de hecho el conjunto de la civilización, consiste en una serie de pequeños progresos, cada uno de los cuales se alza sobre los alcanzados anteriormente. Dijo: "Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes". Publicó sus grandiosas conclusiones en el libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Algunas veces, en el desarrollo de la ciencia, también sucede lo contrario, es decir, a partir de una teoría y sus leyes se plantean deducciones y salen a la luz nuevas teorías. Es el deber y desafío de los científicos comprobar las afirmaciones que surgen de las mismas. Una simple deducción teórica de Newton desató una polémica. Expuso una fórmula para la variación de la gravedad con la latitud geográfica. A partir de esa afirmación aparecen dos grandes escuelas radicalmente opuestas. La inglesa de Newton, defendiendo la figura elipsoide achatada por los polos, y la francesa de Cassini, un elipsoide achatado por el ecuador. La defensa de uno y otro modelo originó una verdadera pugna entre los científicos de la época, trascendiendo el ámbito puramente científico y alcanzando casi la categoría de conflicto franco-británico. La Academia de las Ciencias de París acordó en 1733 medir la longitud de un grado de arco de meridiano en las dos latitudes extremas y resolver la polémica entre cassinianos y newtonianos. La expedición francesa iba capitaneada por tres científicos de renombre, dedicados a la matemática, la astronomía y la física. Eran los geodésicos Pierre Bouguer, Charles-Marie Lacondamine y Luis Godin. Fueron acompañados por los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Cabe destacar que al grupo se unió un criollo, el geógrafo riopambeño Pedro Vicente Maldonado, quien con sus vastos conocimientos de la geografía ecuatoriana y sus relaciones personales fue de inmensa valía a la expedición francesa. Mientras tanto, en París, Maupertuis organizó la expedición a Laponia, cercano al Polo Norte, a donde viajó rodeado de un grupo de jóvenes científicos. Aunque les tomó 3 meses llegar, en 6 semanas ya tenían terminada la triangulación. Los resultados confirmaron la predicción de Newton y Maupertuis fue calurosamente felicitado, ya que había aplastado a los polos y a los Cassini. Lacondamine terminó su misión 8 años más tarde, confirmando el ensanchamiento terrestre en el Ecuador. Jacques Cassini renunció deprimido al puesto de director del Observatorio de París. Si los Cassini hubieran tenido la razón, Newton hubiera estado equivocado en la afirmación sobre la Tierra, deducción que incluyó en su famosa publicación y, en consecuencia, su grandiosa ley sería errónea. De allí la verdadera y trascendental importancia de la demostración de los geodésicos. En nuestro país, los geodésicos franceses dejaron profundas huellas en el crecimiento cultural. Finalmente, como última huella de su paso por nuestras tierras, la naciente república adoptó el nombre de Ecuador, dado la enorme popularidad que alcanzó su descripción, las tierras del Ecuador que dieron los geodésicos al suelo patrio. Ecuador, se escucha la risa del mar, la furia de los volcanes y el correr del agua. Viven héroes, campesinos, soñadores y cantantes de rondador y guitarra. Hoy estamos en un nuevo proceso de construcción de varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos el Coca-Codo Sinclair, como nos comenta el ingeniero Diego Guzmán. Gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Soy ingeniero geógrafo, fui adjudicado para realizar los estudios topográficos y geodésicos del proyecto Coca-Codo Sinclair, el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Con esto se solucionarán los problemas de apagones,
problemas de demanda insatisfecha y de compra de energía a los países como Colombia y Perú. Una vez en campo, el ingeniero Iván Núñez comenzó a formularnos diferentes tipos de insinuaciones para contratar los servicios de alimentación y los servicios de hospedaje. Lastimosamente, los precios que pedían eran exorbitantes. No aceptamos a tal petición. A partir de ese momento, el grupo de supervisión y administración del contrato inició una serie de observaciones a los trabajos que veníamos ejecutando, búsqueda de errores, defectos, tanto en el instrumental que utilizábamos como en los mismos técnicos, de tal manera que se iban paralizando los frentes de trabajo sistemáticamente. En el mes de noviembre tuvimos un avance de casi el 90% de todo lo que ejecutamos. En diciembre no llegamos ni al 8% y en el mes de enero no fue ni el 2%. Con esto se puede ver con claridad cómo operaban para tratar de que nosotros no pudiéramos cumplir con nuestro contrato. Ya que se adueñaron de nuestro trabajo, aduciendo que habíamos realizado cartografía y no topografía, la cual es parte de la geodesia. Veamos cómo se realizó la primera medida del tamaño de la Tierra que nos lleva a comprender la geodesia. Eratóstenes fue un científico y director de la Biblioteca de Alejandría. Aquí tengo un mapa del antiguo Egipto. He puesto dos varas u obeliscos, una aquí en Alejandría y otra más abajo en Siena. Ahora, si en un momento determinado ambas varas no proyectan sombra alguna, será fácil entender que la Tierra sea plana. Si ambas varas proyectan sombras de la misma longitud, también parece lógico que sea plana. ¿Cómo podía ser que en el mismo instante no hubiera sombra en Siena, pero sí una muy considerable en Alejandría? La única respuesta es que la superficie terrestre es curva. No solo eso, a mayor curvatura, mayor diferencia en la longitud de la sombra. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos. Las varas con ángulos distintos proyectan sombras distintas. Por diferencia entre longitudes de sombra, unos 7 grados separan Alejandría de Siena a lo largo de la superficie terrestre. Es decir, si las varas se extendieran hasta el centro terrestre, formarían un ángulo de 7 grados. Con esto dedujo la circunferencia terrestre, con gran precisión y un error porcentual ínfimo. Un cálculo notable hace 2200 años. Es por esto que Eratóstenes fue considerado el padre de la geodesia. Luego de la suspensión de todas las actividades hasta realizar una evaluación, se presentó un tercer informe con enormes falencias profesionales, hecho que fue notificado y sobre todo demostrado a Coca Sinclair. Además, con los mismos datos del evaluador, realizando, eso sí, los cálculos correctos, se verificaba la excelente calidad de los trabajos presentados. A pesar de esto, Coca Sinclair remitió el informe del perito ingeniero Vinicio Quiroga, quien expresó: no se puede hacer alguna observación técnica a los trabajos presentados por el ingeniero Guzmán, en vista de que no existe toda la documentación de base y soporte. En conclusión, en calidad de perito no puedo certificar la calidad de los resultados alcanzados. Se evidencia que los enormes errores señalados al informe del perito Quiroga eran irrebatibles y contundentes, ya que esta vez se abstuvo de certificar la calidad de los resultados. Lo insólito es que procede en su informe como sigue. Los productos entregados corresponden a un levantamiento cartográfico. Por ende, no cumplen con el objetivo contractual, que es el de presentar un levantamiento topográfico de precisión. Quiroga determina en su particular criterio que no se cumple el contrato, señalando que se realizó un trabajo diferente y lo define de la siguiente manera. El ingeniero Guzmán toma los resultados de la poligonal topográfica y aplicando conceptos cartográficos, los transforma a coordenadas en el sistema cartográfico UTM, WGS 84,
Curiosamente, el sistema UTM-WGS84 es precisamente el Sistema Geodésico Nacional y no únicamente un sistema cartográfico como afirma Quiroga. Finalmente, en el literal 5 expresa: En calidad de perito y al constatar el no cumplimiento de las observaciones emitidas en el informe de peritaje, se recomienda presentar los trabajos definitivos al Instituto Geográfico Militar. Sorprendentemente, determina el incumplimiento de sus observaciones, las mismas que en su primer párrafo concluyó no puede emitir. Queda decir que Coca Sinclair no esperó la evaluación del Instituto Geográfico Militar y declaró el incumplimiento del contrato. Veamos qué dicen varios profesionales sobre lo que es la topografía. La topografía es una ciencia que nos permite hacer mediciones de parte de la superficie terrestre cuando la extensión o el tamaño de la superficie o del terreno que usted quiere medir es relativamente pequeño. La topografía es parte de la geodesia, en donde que en la topografía a la Tierra se lo puede considerar como plana. Que la topografía se aplica a extensiones más pequeñas de terreno y la Ahora, ¿sobre qué es la geodesia? La geodesia es básicamente la ciencia que estudia la superficie de la Tierra. La geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra, pero ya como tal, o sea, sabemos que la Tierra no es un plano. En la geodesia ya se la considera las mediciones con la curvatura de la Tierra. Finalmente, ¿qué es la cartografía? La cartografía es la parte complementaria, si se quiere, de la geodesia. Es la representación ya así en planos. Cartografía básicamente complementa estas con la elaboración de los mapas. Otra vez, la definición del trabajo que según el perito Quiroga se realizó. El ingeniero Guzmán está introduciendo en sus productos las deformaciones existentes debido a la proyección cartográfica, afectando de esta manera a las distancias reales del terreno. Esto es algo crítico, algo que necesita ser analizado con detenimiento. Que se realice una expedición al río Coca y se demuestre la teoría de Quiroga. En el momento nos encontramos a orillas del río Salado, cerca del puente del río Salado, vía al oriente al lago Agrio. Aquí es donde empezamos a hacer los trabajos de geodesia y topografía. El objetivo de la expedición es medir la distancia entre los puntos GPS-1 y GPS-2, empleando instrumentos diferentes, GPS de precisión y una estación total y comparar los resultados. Al momento lo que hemos hecho es básicamente instalar los equipos, el equipo base en principio, en un mojón que tiene coordenadas ya conocidas. Mediante un segundo equipo GPS determinamos en forma instantánea la posición del punto GPS-1. Bueno, ahorita ya nos encontramos en el punto GPS-1, estamos haciendo el sistema RTK. Entonces ahí tenemos el rover, que es el equipo GPS, y este es el colector. Entonces aquí ya tenemos las medidas de ese punto, entonces son las medidas que vamos a anotar. Ahora procedamos con la estación total. Este equipo mide ángulos y distancias. Es un equipo bastante diferente porque no se refiere a un sistema geocéntrico, a un sistema de referencia mundial, sino simplemente a coordenadas locales. La distancia medida con la estación total es 773.93 metros. Calculemos la distancia entre los dos puntos a partir de la fórmula de Pitágoras. Tenemos una distancia horizontal de 774 metros con 309 milímetros. Comparemos la distancia calculada con la medida con la estación total. Por GPS. Esta diferencia es de 379 milímetros, que para grandes proyectos de ingeniería es algo bastante significativo. ¿Por qué no coinciden las distancias? Los GPS y la estación total son muy precisos. ¿Por qué no coinciden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será posible? La única respuesta es que la superficie terrestre es curva. En una tierra plana, las distancias medidas a nivel del mar o cualquier elevación coinciden. Pero la Tierra no es plana. Las distancias en las mismas posiciones ya no coinciden. No solo eso, a mayor altitud, mayor deformación en la distancia. Pero ¿cuál es la correcta? Los GPS son claves en discernir la verdad, ya que estos no miden distancias sobre el terreno,
Los GPS determinan la posición referidas al elipsoide WGS-84 del Sistema Geodésico Nacional y Mundial. Finalmente, se proyecta la distancia geodésica y se obtienen las posiciones en el plano cartográfico. Si bien la distancia real en el terreno es diferente a la del sistema geodésico, de no hacerlo, se genera errores de posición inmanejables. Un ejemplo, consideremos un túnel para trabajar en dos frentes, uno de entrada y otro de salida, pero con la curvatura de tierra y esos factores, entonces sí podemos trabajar por cualquier frente y vamos a coincidir. En la práctica no se llega al milímetro, pero estamos dentro de una tolerancia. Si consideramos solo topografía, no se van a encontrar. Fundamental es considerar la geodesia para hacer un trabajo de buena calidad. ¿Qué dicen los profesionales sobre las consecuencias de no considerar la curvatura terrestre? El replanteo ya de la obra civil no va a coincidir con las medidas, ¿no es cierto? Va a haber un fracaso, va a haber un colapso. La tierra no es plana, eso es un hecho y por lo tanto si hablamos de ingeniería de alto nivel tiene que considerarse esta curvatura. Tengo que considerarlo porque si no incorporo esa consideración no lo estaría haciendo de una forma técnica ni precisa. Podrían generarse proyectos no adecuadamente construidos, ¿no? Puede fracasar el proyecto. Puede fallar, de hecho van a fallar. Revisemos las especificaciones técnicas del contrato. En todos los casos se realizarán poligonales cerradas con enlace de precisión con la Red Geodésica Nacional. La misma consideración para los polígonos auxiliares. Revisemos una especificación exigida en topografía en el mismísimo proyecto Coca-Codo Sinclair. La poligonal se realizó considerando las especificaciones técnicas que INESEL exige para este tipo de trabajo. Es decir, reducción de distancias al nivel medio del mar y obtención de cotas aplicando correcciones por curvatura y refracción. Esta es la forma correcta y lo sabían hace muchos años. El evaluador señala términos y palabras en forma, por decirlo menos, sorprendente, olvidándose que topografía es por definición únicamente hasta donde se pueda considerar la tierra plana, deliberadamente ocultando un hecho geodésico, confundiéndolo solo con cartografía, y así calificaron que se realizó el peor trabajo que han visto en sus vidas. Existió una primera evaluación con la que Coca Sinclair declaró meses antes el incumplimiento. Digital Map descubrió que el supervisor Alfredo Morales Tituaña, padre del funcionario de Coca Sinclair, Ángel Morales Sánchez, era primo hermano del primer evaluador, Jaime Velastegui Tituaña. Gracias a este descubrimiento, se pudo rechazar el dictamen de Coca Sinclair. Pero hay un hecho que merece un breve análisis. Coca Sinclair condicionó que se reconocerían los trabajos ya ejecutados siempre y cuando se cumpla con una metodología detallada por Velastegui, que dice: poligonales ajustadas con errores de cierre que no superen los 2 centímetros por kilómetro. Revisemos las especificaciones técnicas del contrato. El levantamiento topográfico se realizará mediante el empleo de estaciones totales con precisión de 5 segundos. Pero ¿cuál es el error de cálculo de la posición? Recurramos a la geometría. X es el error más probable del instrumento, de 5 segundos de precisión a una distancia de 1000 metros. Por la fórmula de la geometría, conocemos que X es igual al radio por el seno del ángulo y obtenemos un valor de 2.4 centímetros. Este valor, como se ve, es superior al exigido por Velastegui. Puede cortar este papel por la mitad varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veamos si puedo cortar 12. Aquí se me hace imposible ya cortar con mis manos. Voy a ver si utilizo una tijera. 13. Una más. 14. Sí, ya no me puedo con las tijeras. Este es mi último pedazo. Tendré que cortarlo con un microscopio y un láser, porque es muy chiquito, y cortar el número 14. ¿Ya? Se pedía que se realice 1 o 2 cortes más de lo que físicamente es posible, con los instrumentos con los que ya se había realizado el trabajo. Como se ve, Coca Sinclair
reconocería el trabajo únicamente si cumplíamos un imposible físico, y con ello se revela que nunca aceptarían el trabajo realizado por más de 60 personas. En reconocimiento al esfuerzo y experiencia del evaluador, Coca Sinclair lo nombró como responsable técnico de topografía y geodesia a partir de ese momento. Además, los trabajos del Codo Sinclair requirieron decenas de horas de vuelo para movilizar personal, equipos, víveres y más, empleando helicópteros militares y oficiales del ejército ecuatoriano con un alto costo a la patria y con miles y miles de dólares que el Estado ecuatoriano debe recuperar. El gerente de Coca Sinclair cobró las garantías y resolvió que se inicie un juicio de daños y perjuicios, hecho que hasta la fecha no ha cumplido. ¿Y qué opinan los profesionales sobre el ingeniero Diego Guzmán? Los alumnos generalmente superan a sus profesores. La compatibilidad que tenemos es que nos gusta hacer las cosas muy bien. Entonces yo lo considero una persona honorable y que le gusta hacer su trabajo con seriedad, con responsabilidad. Es de los mejores profesionales geógrafos que tenemos. De hecho, está considerado entre los maestros. Creo que la lección más valiosa que he aprendido es que no hay que rendirse nunca y que hay algo que está prohibido decir, y eso es que no hay cómo.